Tus vacaciones son caras. Mi silencio también. Dame $1,000 y podrás tomar tu vuelo. El oficial Chad Miller sonrió con suficiencia, completamente seguro de que acababa de atrapar a otro blanco fácil en su reino personal de la terminal del aeropuerto. Había visto tipos así antes, ropa llamativa, aires de riqueza y demasiado importantes para armar un escándalo. Pero no tenía ni idea de que el hombre al que intentaba extorsionar no era un simple pasajero. Estaba amenazando a un fantasma, un guardián silencioso de los cielos, y acababa de cometer un error que le costaría todo. ¿Alguna vez te has sentido completamente impotente? ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Desde la comodidad de tu casa, tu oficina, o incluso desde un aeropuerto ahora mismo? Dale a me gusta y suscríbete porque lo que sigue es una clase magistral de justicia que no te querrás perder. La lección al final de esta historia es una que todos necesitamos escuchar. El aire en la Terminal B del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta era una espesa mezcla de ansiedad humana, oxígeno reciclado y la tenue y grasienta promesa de Cinnabon. Para el oficial Chad Miller, era el olor de su propia ambición estancada. A sus 32 años, vestía su uniforme de policía aeroportuaria no como símbolo de servicio, sino como una armadura contra un mundo que, según él, lo había transformado. Su rostro, habitualmente con una máscara de autoridad, se tensaba al observar el flujo de viajeros que se dirigían al control de la TSA. Era un río lleno de peces, y él era un depredador con una insignia, buscando al que le diera la mejor presa. Ignoró a la familia frenética con 3 niños gritando. Su estrés era demasiado caótico, demasiado desordenado. Echó a un lado al grupo de universitarios con sudaderas iguales, con las carteras probablemente llenas solo de deudas y recibos de cerveza barata. Buscaba un perfil específico, uno que había perfeccionado durante 6 años, patrullando estos pasillos estériles. Buscaba a alguien con aspecto de no encajar, pero con dinero para gastar. Alguien cuya silenciosa confianza pudiera confundirse con arrogancia. Alguien que ante la presión preferiría pagar para que un problema desapareciera, antes que lidiar con la pesadilla burocrática de una queja formal. Entonces lo vio. Marcus Thorne se movía entre la multitud con una gracia pausada que parecía separar a la multitud de viajeros frenéticos. Llevaba una camisa de seda amarilla a medida que brillaba bajo las intensas luces fluorescentes, un marcado contraste con el grisáceo mar de trajes de negocios grises y negros. En su muñeca, un elegante y discreto reloj reflejaba la luz. Philippe Miller reconoció con envidia a un agente. Los zapatos de Marcus eran de cuero italiano. Su equipaje de mano, un Tumi de alta gama que probablemente costaba más que los 2 últimos sueldos de Miller juntos. Era un hombre negro, en forma, de unos 40 y tantos años, y se comportaba con un aire de serenidad y dominio absoluto que el alma amargada de Miller interpretó de inmediato como derecho. «Mira a este tipo», pensó Miller. Una mueca familiar y desagradable se formó en su mente. Probablemente un rapero o algún atleta que acaba de firmar un gran contrato. Cree que su dinero lo hace intocable. En la retorcida visión del mundo de Miller, un hombre como Marcus Thorne no era solo un viajero. Era una perturbación del orden natural, un objetivo que prácticamente rogaba ser devuelto a su lugar. Al acercarse al frente de la fila, Marcus colocó su portátil en un compartimento aparte con una eficiencia demostrada, con movimientos fluidos y precisos. Saludó cortésmente al agente de la TSA con una expresión neutral. Fue esa misma calma la que consolidó la decisión de Miller. No era la mirada de un hombre que intentaba hacerse invisible. Era la mirada de un hombre que ni siquiera consideraba la posibilidad de ser un objetivo. Era la confianza de los verdaderamente privilegiados. Y el trabajo de Miller, según él, era ser el gran ecualizador. Se apartó de la pared en la que había estado apoyado, y sus botas hicieron un ruido sordo y autoritario sobre el linoleum. «Señor», ladró, con la voz un octavo más alta de lo necesario, atravesando el zumbido de la terminal, con las cabezas giradas. Marcus, que acababa de pasar por el detector de metales sin pitido, se detuvo y miró.
¿Me acompaña, amigo?, preguntó Miller, haciendo un gesto con la barbilla. La mirada de Marcus era firme. ¿Se dirige a mí, agente? Su voz era tranquila, un barítono bajo sin rastro de alarma. ¿Ves a alguien más aquí vestido como un resaltador? Necesito que vengas. Vamos a tener que hacer una segunda revisión. Las palabras de Miller fueron cortantes y profesionales, pero sus ojos brillaban de satisfacción maliciosa. El teatro público apenas comenzaba. Había elegido a su objetivo y el escenario estaba listo. Este tipo creía que con su dinero podría tener un viaje tranquilo. Miller estaba a punto de demostrar cuánta turbulencia podía crear un guardia de seguridad que cobraba $10 la hora y se mostraba resentido. ¿Una segunda revisión?, preguntó Marcus, con la voz serena, aunque un destello de curiosidad analítica se dibujó en sus ojos. Acabo de pasar el escáner sin problemas, y mis maletas ya están pasando por los rayos X. Señaló con calma la cinta transportadora por donde su Tumi estaba a punto de entrar en el túnel. Su reacción fue exactamente la que Miller había anticipado, y sin embargo, fue exasperantemente serena. No hubo balbuceos, ni indignación, ¿sabes quién soy? Solo una pregunta simple y lógica. Este desafío sereno, esta negativa a dejarse intimidar de inmediato, era un desafío directo a la autoridad de Miller. Era como si el hombre no entendiera las reglas del juego. El policía tenía el poder. El civil obedecía. Así de simple. Miller apretó la mandíbula. Es una revisión adicional aleatoria, dijo Miller, impregnando la palabra aleatoria con una ironía deliberada que pretendía ser tanto una declaración como una amenaza. Eso significa que no necesito una razón. ¿Vas a obedecer o quieres que esto sea un asunto federal? Vio un destello de cálculo en los ojos de Marcus mientras evaluaba la situación. Los demás viajeros de la fila ahora los miraban fijamente, con una mezcla de lástima y molestia en sus rostros. Querían que la fila avanzara. No les importaba la injusticia, solo las molestias. Marcus asintió lenta y deliberadamente. Por supuesto, agente. Cumpliré con todos los procedimientos de seguridad necesarios. ¿A dónde quiere que vaya? Miller esbozó una sonrisa burlona. La primera pequeña victoria. Había obligado a obedecer. Sígame, ordenó, girando sobre sus talones sin esperar respuesta. Condujo a Marcus lejos del control principal, pasando las puertas bulliciosas y la multitud apresurada, por un pasillo largo y estéril, señalizado solo para personal autorizado. El ruido ambiental de la terminal se desvanecía con cada paso, reemplazado por el zumbido de los sistemas de ventilación y el chirrido de las botas de Miller. Este era su territorio, una zona entre bastidores donde las normas de la buena sociedad no se aplicaban con la misma fuerza. Mientras caminaban, Miller se colocó deliberadamente ligeramente detrás de Marcus. Una clásica táctica de intimidación diseñada para hacer sentir al sujeto como un prisionero escoltado. «Debes ser agradable», dijo Miller con tono informal, con una voz que rezumaba una falsa amabilidad, más aguda que cualquier insulto directo. «¿Volando por ahí con tu ropa elegante, con un asunto importante que atender?» Marcus no mordió el anzuelo. «Viajo por trabajo, sí», respondió con tono sereno. Esto solo avivó el resentimiento de Miller. Quería una reacción. Necesitaba ver una grieta en esa fachada serena. Al llegar a una pesada puerta gris con un pequeño letrero sin ventanas que decía «Proyección privada», Miller agarró bruscamente el brazo de Marcus para detenerlo. El gesto fue innecesariamente contundente, una afirmación física de dominio. Allí dentro gruñó, tecleando un código. El contacto fue una violación, una línea cruzada entre lo procesal y lo personal. El cuerpo de Marcus se tensó por una fracción de segundo, como un resorte de fuerza controlada, pero no se apartó. Sin embargo, sus ojos se encontraron con los de Miller por un instante, y por primera vez, Miller vio algo tras la calma. No era miedo, era una evaluación. Era la mirada de un hombre que evalúa una amenaza, calcula variables y archiva datos. La mirada inquietó a Miller, pero reprimió la sensación, atribuyéndola a su propia imaginación.
Él tenía el control. Abrió la puerta de un empujón y le indicó a Marcus que entrara con un brusco movimiento de cabeza. «Después de ti», se burló. «No querría manchar tus zapatos caros». La sala de proyección privada era tan fría e impersonal como un morgue. Las paredes eran de un blanco estéril, el suelo de linoleo gris, y el único mobiliario era una mesa de acero inoxidable y 2 sillas de plástico duro. Una única cámara de seguridad multiángulo estaba montada en la esquina superior del techo, con su lente negra y su ojo fijo. El oficial Miller cerró la puerta tras ellos. El fuerte clic de la cerradura resonó en el pequeño espacio. El sonido pretendía señalar un cambio en la realidad. Allá seguía, yachts fuera, Marcus Thorne era un pasajero de primera clase. Aquí dentro, era lo que Miller decidiera hacer. «Muy bien. Empecemos con la maleta», dijo Miller, con un nuevo tono de voz, de autoridad aburrida y condescendiente. «Ponlo sobre la mesa y vacía tus bolsillos. Todo. Teléfono, cartera, llaves, todo». Marcus obedeció sin decir palabra, con movimientos precisos y pausados. Dejó la cartera y el teléfono sobre la mesa, seguidos de un juego de llaves y una pluma estilográfica de alta gama. Luego levantó su bolso Tumi y lo dejó con un golpe seco. Miller rodeó la mesa como un tiburón. Tomó la billetera de Marcus y la abrió. Hojeó las tarjetas de crédito. Una Amex negra, una Visa Infinite. Verlas avivó su resentimiento. «Hay mucho poder adquisitivo aquí», reflexionó en voz alta, más para sí mismo que para Marcus. Sacó el carnet de conducir de Marcus. Marcus Thorne, un nombre bonito y sencillo. Tiró la cartera de vuelta a la mesa con un ruido metálico. A continuación, abrió la cremallera del equipaje de mano y empezó a sacar su contenido con una teatral falta de cuidado. Una chaqueta azul marino, pulcramente doblada. Fue dejada caer sin contemplaciones sobre una silla. Abrió una cartera encuadernada en cuero y rebuscó entre sus papeles. Se detuvo ante la camisa de seda amarilla, recogiéndola entre el pulgar y el índice como si fuera un trapo sucio. «¿Qué pasa con esta camisa? ¿Intentas guiar aviones hasta la puerta?», se burló. Marcus permaneció en silencio con una postura relajada, pero con la mirada atenta. Era una estatua de paciencia, un marcado contraste con la búsqueda agitada y performativa de Miller. Esto inquietó a Miller más que cualquier arrebato. Necesitaba provocar una reacción para justificar sus acciones. Pasó a la bolsa de aseo, la abrió y vació su contenido sobre la mesa. Un frasco de colonia, un tubo de pasta de dientes de viaje, una maquinilla de afeitar y un pequeño frasco transparente de limpiador facial. Miller agarró la botella de limpiador facial. «Ajá», dijo con una voz que resonaba con falso triunfo. «Oye, ¿qué tenemos aquí?», la levantó a contraluz. La botella tenía una etiqueta de 127 ml, 4.5 onzas, para la gripe. Vaya, parece que tenemos un problema. El límite de la TSA es de 95 ml, 3-4 onzas. Eso es una infracción federal, señor Thorne. Intentar colar líquidos de gran tamaño en un avión. Hace que uno se pregunte qué más intentas escabullirte. La acusación era absurda. La infracción, irrisoriamente menor, normalmente se solucionaba con la simple eliminación del objeto. Pero en esta sala, Miller era el único árbitro de la ley. «Sabes, nos tomamos esto muy en serio», continuó, paseándose de un lado a otro. «Podría ser un componente de un explosivo binario. Nunca se puede ser demasiado precavido». Dejó el gel limpiador sobre la mesa y volvió a la bolsa principal. Rebuscó más a fondo. Sacó un libro, un denso texto histórico sobre el Imperio Otomano. Lo hojeó, sacudiendo las páginas como si esperara que se cayera algo. «Material de lectura sospechoso», murmuró, añadiéndolo a la creciente pila de pruebas sobre la mesa. Construía su narrativa pieza por pieza, absurdamente. Era el oficial diligente que había descubierto una serie de señales de alerta de un individuo sospechoso. La cámara en la pared grababa su teatro.
y él lo estaba haciendo de maravilla. Solo faltaba que su actor principal finalmente saliera del personaje. Tras casi 10 minutos de su meticulosa e inútil búsqueda, Miller había logrado convertir el contenido de la mochila perfectamente empacada de Marcus en un caos sobre la mesa de acero. No había encontrado nada, ni drogas, ni armas, ni contrabando de ningún tipo, salvo la botella de jabón facial, un poco demasiado grande. Para un depredador menos comprometido, esto habría sido el fin. Un sermón suave, la confiscación de los artículos de aseo y el pasajero se iría. Pero Miller no solo buscaba una infracción, buscaba una recompensa. Toda la farsa había sido un preámbulo, una actuación cuidadosamente planeada para intimidar, frustrar y agotar a su objetivo hasta llevarlo a un estado de desesperación maleable. Creía que ya lo había conseguido. Se apoyó en el borde de la mesa, cruzando los brazos. Dejó que el silencio se extendiera, como una manta pesada y opresiva en la pequeña habitación. Observó a Marcus, esperando ver a un hombre ansioso mirando su reloj, preocupado por su vuelo a lo que probablemente sería un destino lujoso. «Sabe, señor Thorne», comenzó Miller, bajando la voz a un tono conspirador, casi amistoso. «Esto empieza a parecer mucho papeleo. Mucho papeleo». Volvió a coger el frasco de limpiador facial, dándole vueltas. «Tengo la infracción por el líquido de gran tamaño. Tengo tu incumplimiento inmediato en el control. Tengo este patrón de viaje sospechoso». Señaló vagamente las pertenencias de Marcus. Tendría que presentar un informe completo del incidente. Ese informe sería marcado por el Departamento de Seguridad Nacional. Tu nombre, Marcus Thorne, entraría en una lista de vigilancia especial. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que cada vez que vueles, de ahora en adelante, recibirás exactamente el mismo trato. Te sacarán de la fila. Te darán una habitación privada. Todo el lío, vuelos perdidos, reuniones canceladas. Sale caro. Hizo una pausa, asimilando la amenaza, pintando una imagen vívida de un futuro lleno de acoso sancionado por el Estado. Se veía a sí mismo como un guardián, y se ofrecía a vender la llave. Se acercó un paso más a Marcus, bajando aún más la voz. Aunque sabía que probablemente la habitación tenía micrófonos ocultos, no le importó. La grabación oficial jamás vería la luz si se saliera con la suya. «Mira», dijo, intentando sonar como un hombre razonable que le hacía un favor a Marcus. «No quiero hacerte eso. Pareces un tipo con papeles importantes. Yo solo soy un tipo que hace su trabajo». Dejó la botella y se inclinó, con la voz baja y áspera. Este era el momento, la culminación de toda su maniobra de poder. «Tus vacaciones son caras. Mi silencio también. Dame $1,000, una tasa de tramitación, digamos, y todo este papeleo desaparece. La infracción nunca ocurrió. Sal de aquí, recupera tus cosas y toma tu vuelo, sin informe, sin lista de vigilancia». Todos contentos. Terminó con una sonrisa segura y cómplice. Había hecho este baile una docena de veces. Había perfeccionado la escalada, la amenaza fabricada y la oferta ilícita de una simple solución basada en dinero. Había acorralado a su objetivo adinerado y arrogante. Ahora solo quedaba por Marcus abrir esa cartera costosa, entregar el dinero y aceptar la lección de humildad que Miller tan generosamente le había dado. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio del miedo ni del cálculo. Era la calma antes de una tormenta que Miller ni siquiera podía imaginar. En lugar de la negociación llena de pánico o el acuerdo reticente que Miller esperaba, Marcus Thorne hizo algo completamente inesperado. Sonrió. No fue una sonrisa amplia y amistosa. Fue una pequeña, brusca y escalofriante curvatura de sus labios. La silenciosa sumisión que tanto había irritado a Miller se desvaneció, reemplazada por un aura de fría y dura concentración. La atmósfera de la habitación cambió tan abruptamente que fue casi una fuerza física. La presa había desaparecido, y algo más miraba a Miller a través de los ojos de Marcus.
repitió Marcus, con una voz que ya no era tranquila, sino que tenía un nuevo peso, una resonancia de autoridad pura y destilada. Esa es una cantidad muy específica para la tarifa de procesamiento, agente. Dio un pequeño paso hacia adelante, acortando la distancia que Miller había creado. El sutil movimiento cambió por completo la dinámica de poder. Miller ya no era el que se agolpaba. Él era el que estaba frente a él. Antes de hablar de honorarios, continuó Marcus con la mirada fija. Tengo algunas preguntas de procedimiento para usted, para mi propia aclaración. Por supuesto. Miller se quedó en silencio por un instante. Esto no formaba parte del guión. ¿Qué? ¿Qué preguntas?, balbuceó, flaqueando por primera vez en su bravuconería. La mirada de Marcus se dirigió brevemente a la cámara de seguridad en la esquina y luego volvió a Miller. Primer oficial. ¿Podría indicar para que conste en acta la causa probable específica que justificó el traslado de esta revisión del control público a una sala privada, citando la normativa de seguridad en el transporte pertinente? La pregunta era un bisturí, precisa y hábilmente manejada. No era una queja civil. Era una impugnación legal. La mente de Miller corría. No tenía causa probable específica más allá de su propio prejuicio. Era tu actitud sospechosa, logró decir con la voz repentinamente débil y lista. No me mirabas a los ojos, mintió Miller buscando soluciones. Parecías nervioso. Qué interesante, dijo Marcus con una voz peligrosamente suave. Porque creo que las grabaciones de vigilancia del puesto de control me mostrarán haciendo contacto visual directo y asintiendo cortésmente con la gente de la TSA antes de que intervinieras. Pero sigamos adelante. Señaló la caótica pila de sus pertenencias sobre la mesa. Esta búsqueda que has realizado. Según la Ley de Procedimiento Administrativo, que rige las acciones de las agencias federales y estatales que operan a nivel federal, cualquier búsqueda debe ser mínimamente invasiva y estar directamente relacionada con una amenaza creíble. ¿Podrías explicarme la amenaza creíble que representaba mi ejemplar de El sueño de Osman, la historia del Imperio Otomano? Miller empezaba a sonrojarse. El sudor de su frente ya no provenía del ambiente sofocante, sino del pánico puro y duro. ¿Quién era este tipo? Un abogado. Esa autoridad no es absoluta. Se rige por la ley, el protocolo y la Constitución. Y ahora mismo, agente, ha violado varias de ellas. El cambio había terminado. Esto ya no era una extorsión, era un interrogatorio. Y Miller era una persona de interés. El oficial Chad Miller sintió un escalofrío que le subía por la espalda. Una sensación que no había experimentado desde que era un novato y se enfrentaba a su primer enfrentamiento real. Pero esto era peor. No era una amenaza física. Era un desmantelamiento intelectual y procesal, y estaba completamente desorientado. Toda la arrogancia, todo el desprecio practicado se evaporaron, dejando tras de sí un nervio de miedo a flor de piel. ¿Quién demonios eres?, espetó finalmente, con una mezcla de ira y desesperación en su voz. Una especie de abogado sabelotodo. ¿Crees que puedes venir aquí y citarme la ley? Retrocedió un paso, creando distancia instintivamente, mientras su mano se acercaba poco a poco a la pistola eléctrica de su cinturón. Era un farol, un intento desesperado por reafirmar el dominio que ahora sentía resbalarse entre sus dedos como arena. Marcus observó el movimiento de la mano de Miller con expresión indescifrable. No mostraba miedo, solo una especie de decepción cansada. Lenta y deliberadamente, metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta azul marino que Miller había tirado descuidadamente sobre la silla. Sus movimientos eran fluidos y precisos, sin proyectar ninguna amenaza. La placa era circular, con una imponente águila en el centro, con las alas desplegadas. Las palabras inscritas alrededor del águila eran claras e inconfundibles. Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Debajo, la credencial decía: Departamento de Justicia,
Servicio Federal de Alguaciles Aéreos. Marcus le ofreció las credenciales a Miller. El silencio en la sala se convirtió en un vacío rugiente. El tiempo pareció detenerse. La mirada de Miller pasó de la placa a la credencial, y luego al rostro de Marcus. El viajero tranquilo y sereno, el hombre de la camisa amarilla de seda, el blanco fácil. Todo se disolvió, reemplazado por una realidad aterradora e incomprensible. Su mente se esforzaba por procesar la información y reconciliar la imagen del hombre que había perseguido con el símbolo del poder federal que ahora se desplegaba ante él. Marcus lo dejó mirar fijamente durante 5 segundos, dejando que el peso de su error cayera sobre él. Entonces pronunció las 4 palabras que resonarían en las pesadillas de Miller por el resto de su vida. Cada una fue un martillazo que destrozó los cimientos de su pequeño y corrupto mundo. Soy un alguacil federal del aire. El rostro de Chad Miller palideció, dejando tras sí una piel grisácea y pálida. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. El aire en sus pulmones se sentía como si se hubiera congelado. No solo estaba en problemas, con su propia codicia y prejuicio, había logrado acosar, agredir e intentar extorsionar a un miembro de una agencia federal encubierta de élite, encargada de proteger el mismo sistema de transporte que él debía asegurar. No solo se había equivocado de pelea, le había declarado la guerra al mismo sistema que creía que lo protegería. En ese momento, el oficial Chad Miller comprendió que su carrera había terminado. La única pregunta que quedaba era si su vida como hombre libre también había terminado. La transformación en el oficial Miller fue total. Contempló las credenciales federales, con los ojos abiertos, presa de un terror tan profundo que casi lo paralizaba. No, susurró la palabra con una leve y desesperada bocanada de aire. No, no puede serlo. Y sin embargo, lo soy, respondió Marcus, con la voz apagada y sin emociones, como un juicio. Guardó sus credenciales en el bolsillo de su chaqueta. Ese simple gesto pareció tan definitivo como el mazo de un juez. Ya no era un pasajero detenido. Era un agente federal catalogando la escena de un crimen. Y Miller era la prueba principal. Repasemos los últimos 20 minutos, ¿de acuerdo? Agente Miller, dijo Marcus, con el tono de voz de un instructor impartiendo un curso de refuerzo. Me parece útil ser minucioso, sobre todo al preparar un informe federal. Empezó a caminar lentamente por la pequeña habitación. Sus pasos eran el único sonido, aparte de la respiración agitada de Miller. Aproximadamente a las 14:20 horas, usted, agente Chad Miller, sin causa probable ni sospecha demostrable, me retiró de una fila de seguridad pública para una revisión secundaria aleatoria. Eso es una posible violación de la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones irrazonables. Durante la escolta, me pusiste la mano encima y aplicaste fuerza física innecesaria, lo cual constituye agresión según el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 111, agrediendo a un agente federal, aunque no eras consciente de ello en ese momento. Por ahora, lo llamaremos agresión simple. Hizo una pausa junto a la mesa, señalando el desorden de las pertenencias de Marcus. Luego realizaste un registro de mis pertenencias que excedió cualquier protocolo de seguridad razonable. Inventaste una infracción sobre un líquido de viaje aprobado por la TSA para crear un pretexto para un mayor acoso que probablemente se considere mala conducta oficial. Tomó su billetera de la mesa, la de la tarjeta negra, y la levantó. Hiciste varios comentarios poco profesionales y despectivos sobre mis efectos personales, mi ropa y mi presunta situación financiera, indicando que tus acciones no estaban motivadas por cuestiones de seguridad, sino por prejuicios personales. Eso habla del motivo, lo cual siempre es útil para un fiscal. Miller temblaba visiblemente, con la cara empapada en sudor. Miraba hacia la puerta, como un animal enjaulado, buscando una salida inexistente. Pero entonces, oficial Miller, dijo Marcus, bajando ligeramente la voz, volviéndose aún más intensa.
Cometiste tu error más grave. Caminó hasta estar frente al policía deshonrado. Intentaste solicitar un soborno. Ofreciste hacer desaparecer tus falsas infracciones federales a cambio de $1,000 en efectivo. Que el oficial Miller cometiera una infracción directa del artículo 201 del Código de los Estados Unidos sobre soborno de funcionarios públicos y del artículo 862 del Código de los Estados Unidos sobre extorsión por parte de funcionarios o empleados de los Estados Unidos. Esos son delitos federales. Cada uno conlleva una pena de prisión considerable. Marcus dejó las palabras en el aire. Cada uno fue un clavo en el ataúd de la carrera de Miller. No solo infringiste las reglas, agente. Cometiste múltiples delitos federales graves. Lo hiciste frente a la cámara. Señaló con la cabeza hacia la cámara de seguridad en una instalación aeroportuaria segura frente a un agente federal. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora? Miller solo pudo negar con la cabeza, un movimiento patético y espasmódico. Se había pasado la vida jugando a ser Dios en un pasillo de 90 metros del aeropuerto. Acababa de descubrir, de la forma más brutal imaginable, que un poder mucho mayor lo observaba. En medio de su pánico, Miller pensó fugazmente en su compañero Davis, que seguía en el control principal. Antes de que la situación con Marcus se intensificara, Miller había activado brevemente su radio. Miller, al despachador, llevaba a un pasajero a la sala de revisión privada 3 para el segundo turno. Parecía un poco agitado. Era una transmisión vaga y estándar, diseñada para crear una entrada inocua en el registro oficial. Su supervisor, un corpulento gerente de la TSA próximo a jubilarse llamado Frank Jenkins, la habría oído. La política de Jenkins era asomarse en cualquier proyección privada que durara más de 15 minutos, solo para asegurarse de que sus oficiales no se metieran en líos. Ese plazo de 15 minutos acababa de pasar. Un golpe seco en la puerta dejó a los dos hombres en la sala paralizados. «¿Miller? ¿Todo es kosher ahí dentro?», preguntó Jenkins con voz apagada. Por una fracción de segundo, una esperanza desesperada y salvaje brilló en el pecho de Miller. «Mi supervisor puede arreglar esto. Puede suavizarlo». Era el reflejo de un hombre acostumbrado a que el sistema lo cubriera. Abrió la boca para gritar, para inventar algo, pero Marcus le lanzó una mirada de mando fría que lo silenció al instante. «Abra la puerta, agente Miller», ordenó Marcus. Su voz era tranquila pero rotunda. Temblando, Miller obedeció. Manipuló torpemente el teclado, con los dedos húmedos de sudor, y abrió la pesada puerta. El supervisor de la TSA, Frank Jenkins, estaba en la puerta, con un vaso de café de poliestireno en la mano y una expresión de leve fastidio en su rostro redondo. Esperaba ver a Miller lidiando con algún empresario furioso quejándose de un vuelo perdido. En cambio, vio a su oficial, pálido como un fantasma y temblando, de pie frente a un hombre negro alto e impecablemente vestido que irradiaba un aura de autoridad absoluta. La habitación era un desastre, con ropa y objetos personales esparcidos sobre la mesa. La escena era completamente errónea. Jenkins entrecerró los ojos, despertando su instinto supervisor. «¿Qué demonios está pasando aquí, Miller?» Esta revisión debería haber durado 5 minutos. Antes de que Miller pudiera mentir, Marcus dio un paso al frente, colocándose ligeramente delante de él. «Supervisor Jenkins, supongo», preguntó Marcus con tono educado pero firme. Jenkins parpadeó, sorprendido de que el pasajero se dirigiera a él. «Sí, soy yo. ¿Y ustedes?» Marcus no respondió directamente a la pregunta. En cambio, dijo: «Su oficial, Miller, acaba de cometer varios delitos federales. Necesitaré su total cooperación». Jenkins lo miró fijamente y soltó una breve carcajada de incredulidad. «¿De verdad? ¿Y cuáles serían esos delitos?» «Extorsión y soborno, para empezar», respondió Marcus, sin pestañear. La risa de Jenkins se apagó en su garganta. Su mirada pasó de la expresión seria de Marcus a la aterrorizada de Miller. Sabía que Miller era un impulsivo, un vaquero con una vena malvada,
pero esta era una acusación de un nivel completamente nuevo. De acuerdo, es una afirmación seria, dijo Jenkins, cambiando su tono a uno de cautelosa profesionalidad. Miller, ¿de qué habla? Miller simplemente negó con la cabeza, incapaz de hablar. Su silencio era más condenatorio que cualquier confesión. Marcus vio el escepticismo de Jenkins y decidió poner fin a la farsa. Volvió a mostrar sus credenciales. Supervisor Jenkins, me llamo Marcus Thorne. Soy alguacil aéreo federal del Departamento de Justicia. Su oficial es ahora objeto de una investigación federal, y esta sala es una escena del crimen activa. Le mostró la placa y la identificación a Jenkins. Jenkins abrió mucho los ojos. La taza de café se le resbaló de las manos, salpicando líquido tibio y hielo sobre el suelo esterilizado. Había trabajado en este aeropuerto durante 25 años. Había presenciado amenazas de bomba, crisis nerviosas de famosos y emergencias médicas. Pero nunca en toda su vida había visto algo así. Ya no solo veía una queja. Estaba presenciando la implosión total de la vida de sus subordinados, y él se encontraba justo en el radio de la explosión. El supervisor Jenkins miró fijamente las credenciales. Luego el rostro inflexible de Marcus, y un cuarto de siglo de instintos burocráticos de supervivencia se apoderó de él. Su mente, que segundos antes estaba ocupada con los horarios de turnos y las pausas para el café, ahora repasaba a toda velocidad los protocolos para un catastrófico fracaso institucional. De acuerdo, dijo, con voz ahora baja y difusa. De acuerdo, entendido. Volvió la mirada hacia Miller, y la familiaridad habitual en el trabajo desapareció, reemplazada por la mirada fría e impersonal de quien se deshace de un pasivo. Miller, no digas ni una palabra más, ni una sola. Marcus asintió con aprobación. Una sabia orden, supervisor. Ahora, esto es lo que va a pasar. Usará su radio y se comunicará con el despacho del aeropuerto. Les informará que, por orden federal, la sala de revisión privada 3 debe ser sellada. Nadie entra ni sale sin mi autorización directa. Jenkins ya estaba tomando la radio que llevaba al hombro. Listo, dijo. A continuación, Marcus continuó, con voz tranquila y autoritaria, como un hombre completamente en su elemento. Se pondrá en contacto con el jefe de seguridad del aeropuerto y el departamento de informática. Les ordenará que emitan de inmediato una orden de conservación legal de todos los datos de vigilancia electrónica de la última hora. En concreto, quiero cada fotograma del control Bravo de la TSA, todas las cámaras que cubren este pasillo y las señales de audio y vídeo de esta sala. Señaló la cámara del techo. También quiero un volcado de datos completo y sin editar de la cámara corporal del oficial Miller, incluyendo el buffer de pregrabación. Quiero verlo todo desde el momento en que me vio por primera vez. Jenkins asentía, asimilando las instrucciones. Necesito que enfatices que esto no es una solicitud. Es un mandato federal. Debe haber una cadena de custodia ininterrumpida para toda la evidencia digital. Se deben hacer múltiples copias y guardarlas en ubicaciones separadas. ¿Está claro, Crystal? Confirmó Jenkins con los ojos abiertos. Entendía perfectamente la implicación. Marcus estaba construyendo un caso irrefutable. Estaba evitando cualquier posibilidad de que se borraran accidentalmente las grabaciones o de que se corrompiera el archivo de la cámara corporal. Conocía los trucos del oficio porque era su oficio. Marcus volvió entonces su atención al oficial caído en desgracia. Oficial Miller, le confisco su arma, su taser y su radio como prueba. Antes de que Miller pudiera reaccionar, Marcus lo desarmó con destreza y seguridad, colocando las armas y la radio sobre la mesa de acero, fuera de su alcance. Cada acción fue precisa y subrayó la inversión total del poder. Miller, quien había usado su equipo como símbolo de su autoridad, ahora se encontraba despojado de él, indefenso. Supervisor Jenkins, dijo Marcus, sin apartar la vista de Miller, necesito que permanezca aquí para asegurarme de que el oficial Miller
No intente irse ni interferir en esta escena. Ahora voy a hacer una llamada. Sacó su teléfono, no el personal que Miller había examinado, sino un dispositivo anodino que sacó de otro bolsillo. Lo desbloqueó y buscó sus contactos, moviendo el pulgar con determinación. Jenkins y Miller solo pudieron observar en silencio. Respondieron a la llamada al primer timbre. «Soy Marshall Thorne», dijo Marcus al teléfono, con una voz ahora aún más seria. «Tengo un problema con el código 801 en la terminal B de Hartsfield-Jackson. Tengo un agente de la ley local comprometido, con múltiples delitos federales cometidos. Necesito un equipo de la OIG en el lugar con efecto inmediato y que me proporcione una línea directa con la Fiscalía Federal». Hubo una pausa y luego Marcus terminó con una afirmación. Terminó la llamada y miró a Jenkins. «La ayuda está en camino». Las palabras, que deberían haber sido tranquilizadoras, aterrizaron en la habitación con la escalofriante firmeza de una sentencia de muerte. Todo el peso del gobierno federal de los Estados Unidos estaba a punto de caer sobre esta diminuta y estéril habitación. Todo porque un policía corrupto con camisa amarilla de seda vio la oportunidad de ganarse la vida. Menos de 30 minutos después, el pasillo estéril frente a la sala de revisión privada 3 se transformó. El silencioso zumbido del sistema de ventilación se vio interrumpido por las voces profesionales entrecortadas y los pasos decididos de personas que se movían con un propósito que eclipsaba la autoridad mundana de la seguridad aeroportuaria. 2 policías uniformados del aeropuerto, distintos de la unidad de Miller, vigilaban la entrada del pasillo, redirigiendo a los ocasionales viajeros perdidos con instrucciones sensatas. Solo les habían dicho que se estaba tramitando un asunto federal. Sus expresiones confusas y cautelosas lo decían todo. La caballería que Marcus había convocado había llegado, y no estaban allí para calmar la situación. Estaban allí para investigar, y los dirigía una mujer cuya presencia llamó inmediatamente la atención de todos los presentes. La agente Isabella Rossi, de la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, era una mujer compacta y de rasgos afilados, de unos 40 y pocos años, vestida con un severo traje pantalón azul marino. No caminaba con la arrogancia de un policía de patrulla, sino con la intensidad concentrada de un cirujano que se acerca a una operación crítica. Estaba flanqueada por otros 2 agentes, ambos igualmente imponentes en su discreta profesionalidad. El agente Rossi se detuvo en la puerta de la sala de proyección donde el supervisor Jenkins montaba guardia como un hombre que espera su propia ejecución. «¿Supervisor Jenkins?», preguntó con voz nítida y clara. «Agente Rossi, el DHSOIG Marshall Thorne me espera». Jenkins prácticamente se puso firme. «Sí, señora. Justo adentro». Rossi le hizo un breve gesto de asentimiento y entró en la habitación abarcando toda la escena con una sola mirada. El oficial Miller, desarmado y tembloroso, se desplomó en una silla, el desorden de pertenencias personales sobre la mesa, y el Marshal Marcus Thorne, de pie tranquilamente junto a la pared del fondo. Los 2 agentes federales se miraron fijamente. Intercambiaron un silencioso reconocimiento profesional. «Marshall Thorne», dijo Rossi, extendiendo la mano. «Agente Rossi, gracias por la pronta respuesta». «Una llamada al 801 nos llama la atención», respondió ella, mirando a Miller. «¿Es este el sujeto?» «Es el agente Chad Miller», confirmó Marcus. «Él es la razón por la que estamos aquí». Rossi rodeó lentamente a Miller, con una expresión que mezclaba indiferencia clínica y profunda decepción. Había visto a hombres como él antes. Matones con placas que creían que su autoridad era una licencia para la corrupción. «Oficial Miller», comenzó, con una voz desprovista de emoción. «Soy la agente especial Isabella Rossi de la oficina del Inspector General. Usted es objeto de una investigación federal por soborno, extorsión y privación de derechos civiles bajo pretexto de la ley. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. ¿Comprende estos derechos?» Miller, quien había recitado esa misma advertencia a innumerables personas,
a menudo con una mueca de desprecio. Solo pudo asentir débilmente. Las palabras sonaron completamente diferentes cuando se las leyeron. «Bien», dijo Rossi, volviendo su atención a la habitación. «Mi equipo procesará la escena. Quiero que los forenses revisen cada detalle que Miller tocó en esa mesa. Quiero que registren su casillero y que su vehículo sea incautado. Quiero que sus registros financieros sean citados para el almuerzo de mañana». Dio las órdenes con una eficiencia silenciosa que no dejaba lugar a discusión. Luego miró a Marcus. «Marshall, me gustaría su declaración oficial ahora. Empecemos por el principio». Mientras Marcus comenzaba a relatar los hechos, empezando por Miller, quien lo apartó de la línea, la agente Rossi escuchaba con intensa concentración, mientras su mente ya ensamblaba las piezas de un proceso que sabía que sería irrebatible. El sistema que Miller había manipulado con tanta confianza se había vuelto contra él con una fuerza unificada y aterradora. Mientras uno de los miembros del equipo de la agente Rossi tomaba la declaración formal y detallada de Marcus, la propia Rossi centró toda su atención en el hombre en el centro de la tormenta. «Oficial Miller», dijo, girando la segunda silla de plástico para mirarlo directamente. «Necesitamos hablar». Se sentó, con la postura erguida y las manos cruzadas sobre el regazo con calma. No era la postura agresiva de una policía de televisión. Era el enfoque paciente y metódico de una investigadora que sabía que ya tenía todo lo que necesitaba. La silenciosa confianza era mucho más aterradora que cualquier acusación a gritos. «He revisado el registro preliminar de despacho», comenzó. Informó que llevó a un pasajero ligeramente agitado a una segunda revisión. ¿Es ese un resumen preciso de su interacción inicial con Marshall Thorne? Miller, aún aturdido, se miró las manos, ahora inertes. Tenía que decir algo. El silencio lo aplastaba. «Parecía sospechoso», murmuró Miller. La mentira le pareció débil y patética incluso a sus propios oídos. «Sospechoso. ¿Cómo?», insistió Rossi con voz suave pero insistente. Su ropa era llamativa. No encajaba con el perfil del típico viajero de negocios y no me miraba a los ojos. «Interesante», dijo Rossi con expresión indescifrable. Señaló al otro agente que sostenía una tableta. «Agente Davis, por favor, reproduzca la grabación del punto de control Bravo». Ángulo de cámara 2. En la pantalla apareció un video nítido con fecha y hora. Mostraba a Marcus en la fila de seguridad, tranquilo y paciente. Lo mostraba mirando directamente al agente de la TSA y asintiendo cortésmente. Lo mostraba pasando por el detector de metales. Y luego mostraba a Miller acercándose a él, ladrando en orden, con una postura agresiva y confrontativa desde el primer segundo. El video no mostró nerviosismo por parte de Marcus, ni falta de contacto visual. Solo mostró un ataque no provocado. Rossi detuvo el video. «La evidencia no parece respaldar su recuerdo, oficial Miller. ¿Le gustaría revisar su declaración?» El rostro de Miller pasó de pálido a rojo intenso. Lo habían pillado mintiendo, la primera de muchas, y lo sabía. Negó con la cabeza, sumiéndose en un silencio hosco. Rossi suspiró. «Intentemos con tu compañero, oficial Davis», dijo por la radio. «Que lo escolten a este lugar inmediatamente». Unos minutos después, un oficial más joven, nervioso e inquieto, entró en la habitación. Era Davis, el hombre que había estado junto a Miller en el puesto de control. Vio a Miller, al agente Rossi y a los demás agentes federales, y palideció al instante. «Oficial Davis», empezó Rossi, «quiero que me diga exactamente qué pasó en el puesto de control. ¿Qué se dijeron usted y el oficial Miller antes de que se acercara a Marshall Thorne?» «Chad, él señaló al tipo», balbuceó Davis. Dijo, «Miren al señor Big Shot. Apuesto a que tiene la cartera llena. Voy a divertirme un poco». La confesión quedó suspendida en el aire, una traición impactante que selló el destino de Miller. Miller cerró los ojos y dejó escapar un gemido bajo. Rossi asintió lentamente.
como si Davis acabara de confirmar lo que ya sabía. Gracias por su honestidad, agente Davis. Quedará constancia de ello. Volvió su fría mirada fiscal hacia Miller. Así que no se trataba de una conducta sospechosa, ¿verdad? Fue una extorsión desde el principio. Se apuntó a un hombre porque era negro y parecía rico, y se pretendía extorsionarlo. Ya no era una pregunta. Era una declaración de hechos respaldada por una confesión y pruebas en video. La deconstrucción metódica de la carrera de Chad Miller estaba completa. Solo faltaba la sentencia. Con la declaración condenatoria del oficial Davis ya registrada, la investigación del agente Rossi se amplió a una velocidad asombrosa. Ya no se trataba solo de los acontecimientos de la última hora. Quiero la chaqueta completa y la quiero hace 10 minutos. Mientras el agente hacía la llamada, Rossi continuó con su trabajo. Pidió al departamento de informática del aeropuerto que consultara el historial de la tarjeta de acceso de Miller. Quería saber cuántas veces había usado el teclado para entrar en esa sala de proyección privada y en otras similares durante el último año. Buscaba un patrón. La primera oleada de información no tardó en llegar y pintaba un panorama sombrío y desolador. El expediente del propio departamento de Miller era sorprendentemente escaso en cuanto a disciplina oficial, pero repleto de incidentes que se habían ocultado discretamente. A lo largo de sus 6 años de carrera, se presentaron 17 denuncias formales en su contra. 14 de ellas provenían de minorías raciales. Las acusaciones eran escalofriantemente similares: registros injustificados, abusos verbales, introducción de contrabando menor y amenazas apenas veladas. Rossi leyó el archivo digital en su tableta. Su voz, un ritmo frío y constante de acusación. Queja número 4, fechada hace 2 años. Un médico pakistaní que asistía a una conferencia médica afirmó que el agente Miller lo detuvo durante más de 1 hora, insinuando que era un terrorista y sugiriendo que una donación al fondo de beneficencia de la policía podría aclarar el malentendido. La denuncia fue desestimada por falta de fundamento. Bajó la página. Queja número 9. El año pasado, una joven estudiante negra alegó que el agente Miller le confiscó su perfume caro, alegando que superaba el límite de líquido, lo cual no era cierto, y se negó a devolverlo. El caso se cerró cuando el denunciante, por temor a represalias, se negó a declarar más. El patrón era innegable. Miller no era solo un policía corrupto, era un depredador en serie que usaba el aeropuerto como su terreno de caza personal. Se enfocaba en personas de color, especialmente en aquellas con apariencia adinerada, asumiendo que estaban demasiado intimidadas para denunciarlo, o que eran demasiado importantes para querer la molestia de una investigación formal. El sistema, su propio departamento, lo había protegido en cada ocasión. Las quejas fueron desestimadas, las pruebas ignoradas. Años de inacción lo habían envalentonado, convencido de que era intocable. Los datos de los registros de las tarjetas de acceso proporcionaron la última pieza del rompecabezas. En los últimos 12 meses, el agente Miller había utilizado salas de revisión privadas 37 veces para revisiones secundarias. El promedio de los demás oficiales de su unidad era de 4. No era solo una persona corrupta. Dirigía una organización criminal desde la zona de seguridad del aeropuerto. Verá, oficial Miller, dijo el agente Rossi, dejando la tableta. Marshall Thorne no fue su víctima hoy. Fue su castigo. Era la única persona a la que no se podía intimidar. La única queja que no podía quedar sin fundamento. Casualmente, le hacías la misma estafa de siempre a un agente federal que sabía en tiempo real cada regla que estabas infringiendo. Es casi poético. Para Miller fue todo lo contrario. Fue la horrible constatación de que toda su carrera corrupta había sido una elaborada trampa que él mismo había urdido y que simplemente se había cerrado de golpe. La llegada de un agente de la Fiscalía Federal marcó la fase final de los procedimientos del día. La investigación había concluido. La acusación comenzaba. El fiscal federal adjunto David Chen, un hombre elegante e impecablemente vestido, con la mirada cansada de quien ha visto lo peor del comportamiento humano,
conversó discretamente con el agente Rossi y Marshall Thorne en el pasillo, primera mano de un alguacil aéreo federal. El caso no solo era sólido, era una fortaleza. Chen volvió a entrar en la sala de proyección con expresión sombría. Miró a Miller, no con ira, sino con una especie de disgusto profesional. «Chad Miller», dijo, y su voz llenó la pequeña y silenciosa sala. «Por orden del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, queda usted arrestado». Dos agentes federales uniformados, que habían llegado con Chen, dieron un paso al frente. Uno de ellos comenzó a recitar de nuevo los derechos Miranda, esta vez no como una formalidad investigativa, sino como preludio a su encarcelamiento. Al oír las palabras tan familiares, Miller finalmente se quebró. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Esto era real. Este era el fin de su vida tal como la conocía. Había entrado en esta terminal esta mañana, como un rey en su pequeño castillo, y saldría esposado. Un acusado federal. Los agentes pusieron a Miller de pie, con el cuerpo inerte y sin resistencia. Le dieron la vuelta y le esposaron las manos a la espalda. El clic metálico de las ataduras resonaba con la irrevocabilidad del momento. Eran sus propias esposas. Una pequeña ironía amarga en un día lleno de ellas. Mientras se preparaban para sacarlo, Marshall Thorne dio un paso al frente. «Iba camino a la boda de mi hermana en Miami. Soy el hombre de honor. Por eso iba vestido de gala». La revelación fue un golpe devastador. Destruyó las últimas justificaciones engañosas de Miller. No había atacado a un gángster ni a un matón. Había atacado a un hombre que se dirigía a una celebración familiar. Había intentado arruinarla por puro prejuicio rencoroso. El peso de sus actos inútiles y odiosos lo aplastó. Los agentes sacaron de la habitación a Chad Miller, que ya sollozaba, y lo llevaron por el pasillo exclusivo para personal, pero no salieron por una puerta trasera. El agente Rossi había dado una instrucción específica. Lo acompañaron de vuelta a la terminal principal, justo después del control de la TSA, donde había tenido lugar su reinado de terror. Sus antiguos colegas, incluido un pálido y conmocionado supervisor, Jenkins, observaron en silencio atónito cómo el oficial Miller, esposado, era escoltado entre la misma multitud a la que una vez dominaba. Los viajeros, el mismo río de humanidad que había visto con tanto desprecio, lo observaban con expresiones que mezclaban conmoción, confusión y, en algunos casos, una sombría satisfacción. Ya no era un depredador. Era solo otro criminal expuesto y deshonrado. Su poder no era más que un recuerdo. El juicio del ex policía aeroportuario Chad Miller fue sorprendentemente rápido. En el mundo de los procesos federales, que a menudo pueden prolongarse durante años, el caso de Miller fue un tren bala hacia la justicia. Su defensora pública, una joven pero competente abogada llamada Sarah Jenkins, supo desde el momento en que vio los archivos de descubrimiento de pruebas que estaba defendiendo un caso imposible de ganar. No había ambigüedad ni lugar a dudas razonables. Solo existía la cruda mirada impasible de la Cámara. La Fiscalía, liderada por el estadounidense David Chen, expuso sus argumentos con una eficiencia implacable. La pieza central del juicio fueron las pruebas en video. Chen reprodujo las imágenes al jurado en una pantalla gigante en la sala. Primero, el video silencioso y condenatorio del control de la terminal que mostraba cómo Miller atacaba sin provocación a Marcus Thorne. Luego, las imágenes del pasillo que mostraban el trato innecesariamente brusco de Miller. Finalmente, el audio y el video de la sala de proyección privada. El jurado permaneció en un silencio aterrado, mientras observaba cómo la arrogante confianza de Chad Miller se convertía en una incitación criminal. Escucharon sus insultos desdeñosos, lo oyeron inventar violaciones, y entonces, con una claridad perfecta y condenatoria, oyeron su voz resonar por la sala. «Tus vacaciones son caras. Mi silencio también. Dame $1,000». Sarah Jenkins no pudo defenderse.
No pudo alegar que el audio estaba manipulado, ni que el vídeo estaba fuera de contexto. Su cliente, con sus propias palabras y hechos, se había condenado a sí mismo. El testigo estrella de la fiscalía fue Marcus Thorne. Subió al estrado no con una llamativa camisa de seda, sino con un sencillo traje gris oscuro de corte impecable. Habló con calma, con voz serena y profesional, mientras explicaba al jurado los acontecimientos de ese día. No era una víctima que buscaba compasión. Era un agente federal que denunciaba un delito. Relató las acciones de Miller con precisión objetiva e imparcial, desde el perfil inicial hasta la exigencia final de soborno. Durante el contrainterrogatorio, Jenkins tenía poco con qué trabajar. Intentó presentar a Marcus como un hombre demasiado sensible que había malinterpretado una situación de seguridad estresante. ¿No es posible, Marshal Thorne?, preguntó. Que el agente Miller simplemente se excediera en su deber, y que usted malinterpretara sus palabras. Marcus la miró con expresión inmutable. Abogado, respondió, con la voz aún serena, pero ahora con un tono de acero. Solo hay una manera de interpretar a un policía que exige un soborno de $1,000 en efectivo. Es un acto de corrupción. Es un delito grave. La respuesta no dejó lugar a debate. El último testigo de cargo fue el excompañero de Miller, el agente Davis. Con aspecto nervioso y evitando el contacto visual con el acusado, Davis relató las palabras de Miller en el puesto de control. Miren al señor Big Shot. Voy a divertirme un poco. Fue la gota que colmó el vaso, eliminando cualquier posible defensa de que las acciones de Miller estuvieran motivadas por legítimas preocupaciones de seguridad. Demostró desde el principio que su intención era maliciosa y depredadora. La defensa se detuvo sin llamar a un solo testigo. Poner a Chad Miller en el estrado habría sido un acto de suicidio profesional. El jurado deliberó menos de 45 minutos. Al regresar a la sala, sus rostros eran sombríos y resueltos. El presidente del jurado se puso de pie y pronunció el veredicto. Por el cargo de soborno a un funcionario público. Culpable. Por el cargo de extorsión bajo pretexto de autoridad oficial. Culpable. Por el cargo de privación de derechos bajo pretexto de ley. Culpable. Chad Miller, desplomado en su silla, no mostró ninguna reacción. Había sido un hombre muerto desde el momento en que Marcus Thorne le mostró su placa. Y esto era solo el entierro oficial. 2 meses después, Chad Miller compareció ante la jueza federal Alana Petrov para la sentencia. La sala estaba en silencio, el aire cargado de expectación. Miller, ahora vestido con un mono naranja que le quedaba demasiado grande, era una sombra del arrogante oficial que una vez patrullaba la terminal del aeropuerto. Había perdido peso y su rostro estaba demacrado, con los ojos hundidos por el miedo y las noches de insomnio. Su abogada, Sarah Jenkins, presentó una breve y poco entusiasta solicitud de clemencia, citando los años de servicio de Miller y su falta de antecedentes penales. Era un argumento formal, y todos en la sala lo sabían. Entonces, la jueza Petrov, conocida por su agudo intelecto y su lengua aún más afilada, centró su atención en Miller. Se quitó las gafas y se inclinó hacia adelante, con sus ojos oscuros clavados en él con una mirada implacable. Señor Miller, comenzó, y su voz resonó en el silencio de la sala. He revisado las pruebas de este caso. He leído la declaración de impacto de la víctima de Marshal Thorne y las docenas de cartas que han llegado de sus otras víctimas, personas que finalmente se sintieron lo suficientemente seguras como para presentarse tras su arresto. Miller se estremeció. No sabía nada de las cartas. Se le confió un puesto de profunda confianza pública, señor Miller, continuó la jueza, elevando la voz con indignación contenida. Le dieron una placa y un arma, y se le encargó proteger a los ciudadanos y visitantes de esta ciudad en sus desplazamientos. Era un guardián en la puerta, pero convirtió esa confianza en un arma. Pervertiste tu autoridad en una herramienta para tu propia codicia y prejuicio. Ella recogió un fajo de papeles. Las personas a las que te dirigiste no eran amenazas. Eran médicos, estudiantes, empresarios y, en el caso de Marshal Thorne,
un agente federal que se dirigía a la boda de su hermana. Su único delito, a tu juicio, era el color de su piel y la aparente riqueza de sus bolsillos. No los veías como personas a las que proteger, sino como presas a las que cazar. La mirada del juez Petrov era penetrante. Lo que hiciste no fue un simple error ni un lapsus momentáneo. Fue un patrón de comportamiento criminal calculado y depredador. Eras un cáncer en el corazón del aparato de seguridad de nuestra ciudad. Deshonraste a todo policía honesto y trabajador que viste su uniforme con orgullo e integridad. Te convertiste en aquello contra lo que juraste luchar. Hizo una pausa, dejando sus palabras flotando en el aire. Lo más escalofriante de todo este asunto, dijo, bajando la voz hasta casi un susurro, es lo cerca que estuviste de salirte con la tuya una y otra vez. Su propio departamento no lo exigió cuentas, desestimando una queja tras otra. Fue necesario que un agente federal fuera el blanco accidental para poner fin a su régimen de terror. Ese es un fallo sistémico que este tribunal no ignorará. Se volvió a poner las gafas y miró las directrices de sentencia que tenía delante. Pero hoy le toca a usted, señor Miller, quien está siendo juzgado. El mensaje que se transmite desde este tribunal debe ser claro e inequívoco. En las fuerzas del orden no hay cabida para la intolerancia, la corrupción ni el abuso de poder. Quienes violen su juramento se enfrentarán a las consecuencias más severas. Miró directamente a Miller. Su rostro era una máscara de determinación judicial. Por lo tanto, de conformidad con las directrices federales de sentencia y en consideración a la flagrante violación de la confianza pública, este tribunal dictamina que usted, Chad Miller, sea condenado a años de prisión en una penitenciaría federal. Una exclamación de asombro recorrió la sala. Fue más de lo que nadie esperaba. Mientras los alguaciles se acercaban para llevarse a un molinero, ahora catatónico, la jueza Petro pronunció sus últimas palabras. Quizás en ese momento, señor Miller, finalmente comprenda lo que se siente estar impotente, asustado y a merced de un sistema que no puede controlar. La condena y sentencia de Chad Miller no fue el punto final, fue un catalizador. La repercusión del incidente Thorn, como se le conoció en el DHS, se extendió por toda la infraestructura de seguridad del país. El caso se convirtió en un ejemplo flagrante e innegable de un fallo sistémico, y el gobierno federal, impulsado por la indignación del juez Petro y un informe detallado del agente Rossi, se vio obligado a actuar. El Departamento de Policía del aeropuerto Hartsfield-Jackson fue sometido a un decreto federal de consentimiento, lo que desencadenó una revisión exhaustiva por parte del Departamento de Justicia. El jefe de policía se vio obligado a jubilarse anticipadamente, y el supervisor Jenkins, aunque no fue acusado penalmente, fue degradado y reasignado a un puesto administrativo en espera de una capacitación obligatoria. Se reabrieron las 17 denuncias previas contra Miller. Esto dio lugar a la formación de un grupo de trabajo especial para reexaminar cientos de denuncias similares, sin fundamento contra otros agentes del departamento. Finalmente, otros 8 agentes fueron despedidos, y 2 fueron acusados formalmente por organizar esquemas de extorsión similares a menor escala. A nivel nacional, la TSA y el DHS implementaron nuevos protocolos de gran alcance. Se estableció la regla Marcus Thorne, que exigía una alerta automatizada inmediata para el supervisor y un testigo oficial secundario para cualquier pasajero, llevado a una sala de revisión privada. Los datos de las cámaras corporales se subían en tiempo real a un servidor federal seguro en la nube, lo que imposibilitaba la pérdida de grabaciones. Lo más significativo es que el propio Marcus Thorne, a petición del director de Seguridad Nacional, ayudó a diseñar un nuevo programa intensivo de capacitación en anfibias y desescalada. Su manejo sereno y metódico de Miller se convirtió en el nuevo referente. Su informe oficial, una obra maestra de documentación objetiva y objetiva de un delito, fue anonimizado y se convirtió en lectura obligatoria en los centros federales de capacitación policial. Los 432 casos en los que Miller había participado fueron revisados meticulosamente.
Decenas de condenas menores, basadas únicamente en su testimonio, fueron anuladas, y la ciudad terminó pagando millones en acuerdos civiles a sus numerosas víctimas con fondos extraídos directamente del presupuesto operativo de la policía aeroportuaria. Marcus Thorne sí asistió a la boda de su hermana, aunque con un día de retraso. La acompañó como su hombre de honor. La vibrante camisa de seda amarilla fue reemplazada por un esmoquín clásico. Nunca habló del incidente con su familia, pues no quería empañar su alegría, pero cargó con el peso del asunto. Fue aclamado como un héroe en los medios, un símbolo de integridad y valentía. Sin embargo, él se veía a sí mismo de otra manera. Simplemente fue él quien no se escapó. Sabía que por cada Chad Miller capturado, había docenas, quizás cientos, que no lo eran. Sabía que el sistema no estaba arreglado, solo parcheado. Sus acciones habían traído justicia, pero la lucha contra los prejuicios que alimentaban las acciones de Miller era una guerra que estaba lejos de terminar. La historia de Chad Miller no se trata solo de un policía racista que recibió su merecido. Es un estudio sobre la psicología del resentimiento. Las acciones de Miller no surgieron de la nada, nacieron de un profundo sentimiento de incompetencia, de una amargura hacia un mundo donde veía a otros, en particular a las minorías, alcanzar un nivel de éxito que él sentía que le era injustamente negado. El uniforme y la placa no crearon al monstruo, simplemente le dieron permiso al monstruo para salir. Él veía el éxito de Marcus Thorne, no como algo admirable, sino como una afrenta a su propio estatus. En su mente, no estaba extorsionando a nadie. Estaba nivelando el campo de juego que creía manipulado en su contra. Esta es la naturaleza insidiosa del sesgo sistémico. Encubre prejuicios personales, permitiendo a las personas blanquear su intolerancia mediante el ejercicio de sus funciones oficiales. ¿Qué habría pasado si Marcus no hubiera sido alguacil aéreo federal? Si solo hubiera sido un ingeniero de software adinerado, podría haber pagado el soborno simplemente para asistir a la boda de su hermana. Y Miller se habría envalentonado. Su comportamiento depredador se habría validado, listo para atacar a su próxima víctima. El verdadero poder de Marcus no residía en su autoridad federal, sino en su negativa a ser menospreciado. Se protegió manteniendo la calma, observando y conociendo las reglas mejor que quien intentaba usarlas en su contra. Su mayor defensa fue su impecable integridad. El mensaje aquí es profundo. Aunque no todos tengamos una placa, todos poseemos el poder de nuestra propia conducta. El antídoto contra el abuso de poder es la aplicación inquebrantable de los principios. La justicia, en su forma más pura, no se trata de venganza, se trata de restablecer el equilibrio. Chad Miller creó un mundo de caos y miedo para sus víctimas. Marcus Thorne respondió con orden, procedimiento y el simple e inexpugnable poder de la verdad. ¿Cuál crees que es la manera más efectiva de combatir este tipo de abuso de poder en nuestra vida diaria? ¿Alguna vez has presenciado una situación que desearías haber manejado de otra manera? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu historia importa.